Su propio padre la entregó como si fuera un objeto de trueque a un feroz guerrero apache, con la esperanza de salvar sus tierras. Pero cuando aquel hombre la tocó por primera vez, lo que ocurrió después horrorizó a su familia y sacudió a dos mundos enteros. El sol de agosto caía con dureza sobre la hacienda San Cristóbal, justo el día en que Carmela cumplía 18 años. Pero en lugar de festejos, esa jornada trajo consigo la noticia que sellaría su destino de forma irreversible. Don Bautista Herrera, un hombre de 55 años, con el rostro endurecido por años de lucha contra los apaches que azotaban constantemente su propiedad, había tomado la decisión más desgarradora de su vida. La hacienda se extendía a lo largo de miles de hectáreas en el territorio de Sonora, México, en el año 1876. Era una de las posesiones más ricas de la región, con ganado que pastaba en praderas doradas y campos de cultivo que alimentaban a 3 pueblos vecinos. Pero aquella bonanza tenía un alto costo. Los incesantes ataques de los guerreros apaches, quienes reclamaban esas tierras como suyas desde tiempos inmemoriales. Carmela era la única hija mujer de don Bautista, nacida después de 4 varones que ya habían probado su valentía defendiendo el patrimonio familiar. Pero ella, con su melena castaña que relucía como miel al sol y sus ojos verdes como esmeraldas, había crecido resguardada tras los muros de adobe de la casa principal, ajena por completo a la brutalidad cotidiana que enfrentaban sus hermanos en los campos. Una mujer bella, pero inservible para los tiempos que corren, murmuró don Bautista esa mañana, contemplando a su hija desde la ventana de su despacho mientras ella alimentaba a las palomas en el patio central. Sus palabras eran crueles, pero su alma se quebraba al pronunciarlas. Carmela se había criado dulce y obediente, con una sonrisa capaz de iluminar los días más sombríos. Pero en un mundo donde la supervivencia dependía de la fortaleza y la astucia, su ternura era vista más como una flaqueza que como una virtud. El coronel Mendoza había llegado esa misma tarde con una propuesta que sonaba más a imposición que a pacto. Los ataques de los apaches se habían recrudecido en los últimos meses, y el ejército mexicano no podía asegurar la defensa de todas las haciendas de la zona. Sin embargo, existía una posibilidad de establecer una tregua temporal, un acuerdo que podría evitar derramamientos de sangre en ambos bandos. «Tenemos un prisionero apache muy especial», dijo el coronel mientras se servía un trago de mezcal en el despacho donde se decidían destinos. «No es un guerrero cualquiera. Se trata de Koda, sobrino del jefe Mangas, uno de los líderes más venerados de su tribu. Lo capturamos herido tras el último ataque, y en vez de ajusticiarlo, planeamos utilizarlo para negociar». El plan era tan sencillo como despiadado: entregar a Carmela al guerrero apache como gesto de respeto y buena fe, sellando así una alianza que protegiera la región de futuras incursiones. Era una costumbre ancestral, practicada por muchas culturas para unir territorios enemigos a través de matrimonios forzados. Pero para don Bautista, significaba entregar a su única hija a un mundo que consideraba salvaje y hostil. «Mi hija no es un objeto para ser intercambiado», había bramado inicialmente, golpeando con furia la mesa de roble macizo que había pertenecido a su abuelo. Pero el coronel Mendoza conocía bien los puntos débiles de los hombres desesperados. «Tus otros 4 hijos están en edad de formar hogares propios», prosiguió con fría estrategia. «Si los ataques continúan, no quedará hacienda que heredar ni descendientes vivos que porten el apellido Herrera. Una hija ofrecida puede ser la salvación de toda una generación». Las palabras calaron hondo en el alma del hacendado. Durante las horas siguientes, don Bautista deambuló por su despacho como un felino enjaulado, desgarrado entre el afecto paternal y la obligación de proteger a toda su familia. Había sido testigo de demasiadas haciendas reducidas a cenizas, de demasiadas familias arrasadas por una guerra sin fin. Cuando finalmente llamó a Carmela para hablar, el sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de tonalidades que presagiaban la tragedia que estaba por acontecer. La joven entró al despacho con la elegancia natural que había heredado de su madre, doña Amparo, sin imaginar que, en los minutos siguientes, su mundo se derrumbaría por completo. «Hija mía», comenzó don Bautista, evitando mirarla a los ojos. «He tomado una decisión que asegurará el porvenir de esta familia y de todos los que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia territorio apache, donde vivirás como esposa de uno de sus guerreros».
Las palabras cayeron sobre Carmela como un rayo que parte un árbol en medio de una tormenta. Por varios segundos pensó que había oído mal. Su mente no alcanzaba a comprender la magnitud de lo que su padre acababa de anunciarle. «Padre», susurró ella con voz quebrada. «¿Está hablando en serio?» «Completamente», respondió él, sin titubeos. Y por primera vez en su existencia, Carmela vio cómo se formaban lágrimas en los ojos del hombre al que siempre había considerado más firme que las montañas que rodeaban su hogar. «Es la única forma de resguardar todo lo que hemos edificado», añadió. «Tu entrega salvará la vida de tus hermanos, de tu madre, de todos los peones de esta hacienda». La palabra sacrificio resonó en lo más hondo del ser de Carmela como el tañido lúgubre de una campana de duelo. En ese instante comprendió que, para su familia, jamás había sido realmente una hija amada, sino una pieza más en el inmenso tablero de estrategias que era la supervivencia en las fronteras del norte. Doña Amparo, que había estado escuchando desde el corredor, irrumpió en la habitación con el rostro empapado en lágrimas. Su hija era el centro de su universo, la chispa que daba sentido a sus días de madre en un lugar donde la alegría era un privilegio escaso. «Bautista, no puedes hacer esto», imploró, aferrándose a Carmela como si pudiera escudarla del mundo de decisiones masculinas que las rodeaba. «Es nuestra niña, nuestra única hija mujer. Los apaches son bárbaros, no sabemos qué harán con ella». Pero don Bautista ya había endurecido su alma para tomar la resolución más dura de su existencia. «Está decidido, Amparo. El coronel se marchará con ella al despuntar el día. Tac la espera en el campamento del ejército y desde allí la llevarán a territorio apache». Esa noche fue la más extensa en la vida de Carmela. Permaneció en vela en su habitación, contemplando las vigas de madera del techo que había mirado desde que era una niña, consciente de que sería la última vez que dormiría bajo el techo que la había cobijado durante 18 años. Sus objetos más valiosos cabían en un pequeño arcón de cuero, la Biblia que le obsequió su abuela, unas cuantas joyas heredadas y el vestido blanco que su madre había bordado para el día de su boda, un día que ahora se presentaba de la manera más impensada. Con los primeros rayos del alba dorando las paredes de adobe de la hacienda, Carmela se despidió de la única vida que conocía. Sus hermanos la abrazaron con torpeza varonil, sin saber qué decir para mitigar el dolor del adiós. Su madre lloró hasta quedar vacía, murmurando plegarias al oído de su hija y prometiéndole que siempre estaría con ella, en su corazón. El trayecto hasta el campamento militar duró 2 días, a través de parajes que se tornaban cada vez más áridos y agrestes con cada kilómetro recorrido. Carmela viajaba en silencio, observando cómo el mundo que conocía se desvanecía poco a poco, reemplazado por sierras pedregosas y desiertos sin fin. Cuando finalmente arribaron al campamento, el coronel Mendoza la condujo hasta una tienda donde la esperaba el hombre que transformaría su destino para siempre. Tacoda se hallaba de pie, con las manos atadas tras la espalda, pero su sola presencia llenaba la carpa entera. Tenía 26 años, era alto y de complexión sólida, con la piel tostada por el sol del desierto y una melena negra que le caía sobre los hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de alguien que había presenciado tanto la gloria como la desgracia. Y cuando posó su mirada sobre Carmela, ella sintió que era evaluada por un juez que miraba más allá de lo visible. «¿Esta es la mujer que me traen?», preguntó en un español claro, aunque con acento fuerte, dirigiéndose al coronel. Su tono tenía una mezcla de asombro e incredulidad que hizo que las mejillas de Carmela se tiñeran de vergüenza. ¿De verdad creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un animal al que arrojan sobras? El coronel endureció el gesto. «No tienes elección, Apache. Esta mujer forma parte del acuerdo. ¿La respetarás o preferís volver a mirar al pelotón de fusilamiento?» Carmela encontró su voz por primera vez desde su llegada. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una entereza que sorprendió a todos los presentes, incluso a sí misma. «Pero ya estamos los dos en esta situación, así que tendremos que hallar la forma de sobrevivirla». Sus palabras fueron firmes, sin autocompasión, y Tacoda la observó con renovado interés. En sus ojos verdes vislumbró algo que no esperaba. No era una víctima llorosa ni una mujer vencida por el destino.
Era alguien que, pese al temor que la invadía, mantenía la cabeza erguida y enfrentaba su suerte con valentía. Cuando le retiraron las ataduras a Takoda y los dejaron a solas en la tienda, se observaron en silencio durante largos minutos. Dos desconocidos, unidos por circunstancias que ninguno de los dos había escogido. Dos cautivos de decisiones ajenas, pero con la oportunidad de construir una historia que nadie más podría haber previsto. El trayecto hacia el territorio apache se extendió durante 3 días que parecieron eternos. Carmela cabalgaba en silencio sobre una yegua asignada, mientras Takoda avanzaba a su lado montado en un caballo pinto que se movía como si fuera una prolongación natural de su cuerpo. Él no le había dirigido palabra alguna desde que salieron del campamento militar, pero ella podía sentir, de tanto en tanto, su mirada posándose sobre ella, como si la examinara en cada gesto, en cada reacción frente al paisaje que se volvía cada vez más inhóspito y salvaje. El territorio apache no se parecía a nada que Carmela hubiera visto antes. Las montañas emergían como colosos de piedra rojiza elevándose hacia un cielo que parecía no tener fin, y los valles se extendían sembrados de cactus y arbustos resistentes, que parecían murmurar historias antiguas cada vez que el viento soplaba. Era una tierra que exudaba libertad y desafío, donde cada roca parecía narrar las gestas de guerreros que habían luchado por conservar su modo de vida a lo largo de generaciones. Cuando finalmente arribaron al poblado apache, Carmela sintió que había cruzado a un universo completamente ajeno. Las tiendas de piel curtida se disponían en círculo perfecto alrededor de un claro central donde ardía una hoguera que parecía eterna. Niños de piel tostada correteaban entre las tiendas, deteniéndose por momentos para observar con fascinación a la mujer de tez clara que llegaba junto a uno de sus guerreros. «Esta será tu morada», dijo finalmente Takoda, señalando una tienda más pequeña ubicada hacia la periferia del campamento. Fueron sus primeras palabras en 3 días, y su voz sonó áspera, casi como si el acto de hablar le resultara doloroso. «¿Tú dormirás allí?», preguntó ella con cautela. «Dormiré afuera», respondió él sin mirarla, «hasta que decidamos qué hacer contigo». No fue una afirmación cruel, pero tampoco mostró empatía. Era como si Takoda estuviera trazando los límites de una convivencia impuesta, una realidad que ninguno de los dos había elegido. Carmela asintió sin replicar, sabiendo que debía probar su valía antes de aspirar al más mínimo respeto en aquel lugar. La tienda era modesta, pero práctica. Una cama hecha con pieles de búfalo, algunos recipientes de barro para el agua, y un pequeño espacio donde guardar sus pocas pertenencias. A pesar de su austeridad, algo en su simplicidad la reconfortó. No había lujos que conservar, ni apariencias que sostener, solo la necesidad elemental de sobrevivir día tras día. Los primeros días fueron un verdadero desafío, quizá los más arduos de su existencia. Las mujeres apache la observaban con una mezcla de cautela y curiosidad. Venía del mundo que les había causado tanto dolor, del pueblo que había cobrado la vida de sus hijos y esposos en múltiples enfrentamientos. ¿Cómo confiar en alguien cuyo padre, probablemente, había disparado contra sus propios hombres? Aisa, una mujer de rostro firme y manos marcadas por años de faena, fue la primera en acercarse. ¿Sabes hacer algo que sirva?, le preguntó con un castellano torpe pero comprensible. ¿O solo sabes estar sentada como las mujeres de las haciendas? Carmela, aunque había crecido resguardada, no era inútil. Su madre le había enseñado a coser, cocinar y atender heridas cuando hacía falta. «Sé trabajar con mis manos», respondió con franqueza, «pero necesito aprender cómo hacerlo aquí». Esa sencilla respuesta produjo un cambio sutil en la expresión de Aisa. No había arrogancia en sus palabras, ni asomo de superioridad. Solo la sinceridad de quien desea adaptarse y ser útil. Durante las semanas siguientes, Carmela se sumergió por completo en el aprendizaje de un estilo de vida totalmente distinto. Aprendió a curtir pieles bajo la tutela de mujeres que habían perfeccionado ese arte a lo largo de décadas. Sus manos, antes suaves como pétalos, se cubrieron de durezas y pequeñas cortaduras. Pero cada señal era una evidencia de que se estaba adaptando a su nueva existencia. Aprendió a identificar las plantas comestibles del desierto, a hallar agua en sitios donde parecía una quimera, y a preparar comidas con ingredientes que jamás había visto en su vida. Cada jornada era una lección de supervivencia,
pero también una enseñanza de respeto hacia una cultura que había logrado convivir en equilibrio con una tierra implacable. Takoda la observaba a la distancia, aunque cumplía su promesa de dormir fuera de la tienda. Algunas noches, Carmela lo oía moverse cerca del fuego que mantenía encendido frente a la entrada, y no podía evitar preguntarse qué pensamientos rondaban por la mente de un hombre que, al igual que ella, había perdido su libertad. Una tarde, mientras Carmela colaboraba en la reparación de una tienda dañada por el viento, llegaron noticias que alteraron al poblado por completo. Un grupo de niños había salido a recolectar frutos silvestres y no había regresado antes de caer la noche. En territorio apache, el anochecer traía consigo peligros que podían cobrar vidas, animales salvajes, terreno traicionero o, peor aún, patrullas del ejército mexicano. Formaremos grupos de búsqueda, anunció Naalnis, el jefe interino del poblado ante la ausencia de mangas. Takoda, tú conoces mejor que nadie los senderos del Cañón del Norte. Carmela notó la tensión en el rostro de Takoda. Aquella era su primera ocasión para probar su fidelidad al poblado desde su captura, pero también se abría ante la tentación de la fuga si optaba por no regresar. Todos los ojos se posaron sobre él, expectantes, buscando saber si elegiría el honor o su libertad personal. Iré, declaró sin titubeos. Pero ella viene conmigo, añadió, señalando directamente a Carmela. Su afirmación sorprendió a todos, especialmente a ella. ¿La mujer blanca? Preguntó Naalnis con tono de desconfianza evidente. Tiene manos pequeñas y puede llegar a lugares donde nosotros no cabemos, replicó Takoda sin cambiar el tono. Si los niños están heridos o atrapados, podría ser de ayuda. Era la primera vez que hablaba de Carmela como algo más que una imposición. Y ella sintió una mezcla extraña de orgullo y ansiedad. Sabía que esa era su oportunidad para demostrar que podía ser algo más que una forastera tolerada. La búsqueda los llevó por senderos escarpados que se entrelazaban entre muros de piedra rojiza, alzándose como catedrales naturales bajo el cielo estrellado. Takoda se desplazaba con la elegancia silenciosa de quien ha nacido para fundirse con la tierra, mientras Carmela luchaba por seguirle el paso sin hacer ruidos que delataran su presencia ante posibles amenazas. ¿Por qué me trajiste realmente? Le preguntó, cuando se detuvieron a beber agua de un manantial oculto entre las rocas. Takoda la observó en silencio durante varios segundos antes de responder. Porque vos necesitabas probar tu valor tanto como yo necesitaba probar el mío, dijo con crudeza honesta. Si volvemos sin los niños, ambos seremos vistos como fracasos. Si los encontramos, ambos habremos ganado nuestro lugar. Sus palabras reflejaban una comprensión profunda de la situación en la que ambos se encontraban. No eran simplemente un guerrero apresado y una mujer entregada. Eran dos ajenos que necesitaban demostrar que merecían ser parte de esa comunidad. Fue Carmela quien detectó primero los sollozos tenues que emergían de una grieta profunda en la roca. Su oído, entrenado para percibir los sonidos sutiles del ámbito doméstico, captó lo que Takoda había pasado por alto. Ahí, susurró, señalando hacia la hendidura que parecía tragarse la luz de la luna. Takoda se acercó a la fisura y confirmó sus sospechas. 3 niños se hallaban atrapados en una cavidad natural, asustados pero aparentemente sin heridas graves. El problema era que la abertura era demasiado angosta para que un adulto pudiera descender sin quedar atascado. ¿Puedo bajar yo?, ofreció Carmela sin dudar, analizando la entrada con ojos que habían aprendido a calcular espacios durante sus semanas de trabajo junto a las mujeres del poblado. Es riesgoso, murmuró Takoda, pero ella ya estaba estudiando la mejor forma de bajar. Todo en esta vida es riesgoso, respondió con una sonrisa que lo tomó por sorpresa. Al menos esta vez puedo elegir en qué peligro me meto. Con una cuerda hecha de fibras naturales atada a la cintura, Carmela descendió con cautela hacia la cavidad donde los pequeños aguardaban entre lágrimas. Su corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Por primera vez desde que llegó a ese mundo, se sentía verdaderamente necesaria. Los niños se aferraron a ella como si fuera una aparición celestial, y uno a uno logró asegurarlos a la cuerda para que Takoda los izara hasta la superficie. Cuando finalmente fue su turno de ascender, encontró al guerrero observándola con una expresión distinta en sus ojos. «Tenés el corazón de una guerrera», murmuró mientras la ayudaba a incorporarse sobre el suelo firme.
Fue el primer elogio que recibía desde que pisó territorio apache, y algo se encendió dentro de su pecho. No era solo alivio o agradecimiento. Era la certeza de haber descubierto una parte de sí misma que jamás había imaginado poseer. El retorno al poblado fue glorioso. Los padres de los pequeños liberados recibieron a Carmela no como una forastera, sino como alguien que había puesto en riesgo su propia integridad por el bienestar de sus hijos. Las mujeres, que antes la miraban con recelo, ahora le dirigían miradas cargadas de sincero respeto. Aquella noche, por primera vez desde su llegada, Takoda se aproximó a la hoguera donde Carmela se hallaba sentada en soledad tras la celebración. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con una cortesía que hasta entonces le había sido ajena. «Este es tu hogar», replicó ella. «Yo soy la invitada no solicitada». «Ya no», dijo él, tomando asiento a una distancia prudente, pero lo bastante cercana como para poder conversar en voz baja. «Hoy demostraste que tu presencia aquí puede ser una bendición y no una desgracia». Por primera vez desde que se conocieron, hablaron de verdad. Takoda le compartió la historia de su captura, de cómo había peleado hasta perder el conocimiento mientras protegía a un grupo de ancianos durante un ataque del ejército mexicano. Carmela, por su parte, le habló de su vida en la hacienda, de cómo había crecido sintiéndose útil únicamente en los quehaceres domésticos, sin imaginar que poseía la fortaleza interna para afrontar retos reales. ¿Extrañas tu antigua vida?, preguntó él cuando las llamas se habían reducido a brasas que titilaban como estrellas caídas. Carmela reflexionó unos instantes antes de responder. «Echo de menos la seguridad», admitió. «Echo de menos saber qué esperar cada día, pero no extraño sentirme inútil. Aquí, cada jornada que supero es una conquista ganada por mí misma». Takoda asintió, comprendiendo. «Yo extraño la libertad de cabalgar sin ataduras, pero no la soledad de no tener un sitio donde pertenecer de verdad». Sus palabras revelaban una fragilidad que Carmela no había anticipado. Aquel guerrero, que aparentaba ser tan firme y autosuficiente, también era un hombre que ansiaba encontrar su sitio en el mundo. Cuando se despidieron esa noche, ambos sabían que algo se había transformado entre ellos. Ya no eran solo dos cautivos resignados a convivir. Eran dos almas que habían comenzado a reconocerse como seres completos, con historias, temores y fortalezas dignas de respeto. Los días posteriores al rescate marcaron un giro radical en la vida de Carmela dentro del poblado apache. Las mujeres que antes la evitaban, ahora acudían a ella para solicitar su ayuda en tareas que requerían delicadeza o una mirada distinta. Los niños corrían a su encuentro cuando la veían, recordando cómo había arriesgado su vida para rescatarlos de la penumbra de la cueva. Pero fue Pekeo, el niño de 6 años al que había salvado primero, quien se convirtió en su sombra inseparable. Sus progenitores habían fallecido en un ataque del ejército mexicano meses atrás y desde entonces el niño vivía bajo el amparo de la tribu, aunque sin el calor de una familia real. Algo en la ternura de Carmela había tocado su corazón herido, y ella había respondido con un instinto maternal que no sabía que albergaba. Una mañana, mientras lo ayudaba a trenzar cuerdas para redes de pesca, el niño le preguntó: «¿Te quedarás con nosotros para siempre?». La pregunta le cayó como una piedra en el estómago. ¿Permanecería allí para siempre? Desde su llegada, no había pensado en esos términos. Había estado tan enfocada en sobrevivir cada día que no se había permitido imaginar un futuro en ese lugar. «No lo sé, pequeño», contestó con sinceridad, acariciando el cabello oscuro del niño. «¿Te gustaría que me quedara?». «Sí», afirmó sin dudar. «Takoda también quiere que te quedes. Se le nota en los ojos cuando te mira». Las palabras del niño le arrancaron una sonrisa. Los niños tenían esa capacidad de ver verdades que los adultos preferían ignorar. Era cierto que algo había cambiado en la forma en que Takoda la observaba. Ya no era la mirada fría de un guerrero evaluando una amenaza. Ahora había interés, estima y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa misma tarde, mientras Carmela ayudaba a Isa a preparar remedios con hierbas del desierto, un joven guerrero llegó corriendo con noticias preocupantes. Una familia de colonos mexicanos se había instalado cerca del manantial sagrado, el sitio donde los apaches celebraban rituales ancestrales y donde estaba prohibida la presencia de forasteros.
Están enfermos, anunció el joven, jadeando por la carrera. Una mujer, su marido y 2 niños pequeños tienen la fiebre que mata, pero están demasiado débiles para desplazarse. Naalnich convocó de inmediato un consejo de guerra. La presencia de mexicanos en territorio sagrado constituía una transgresión que usualmente se castigaba con la muerte. Sin embargo, atacar a una familia enferma podría provocar represalias del ejército y poner en riesgo a toda la comunidad. Debemos expulsarlos antes de que contaminen el agua sagrada, declaró con firmeza uno de los guerreros más jóvenes, cuyo padre había perecido a manos de soldados mexicanos. Si están tan enfermos como asegura Halcón Veloz, caerán en el camino, respondió otro guerrero. Sus cuerpos sin vida en tierras sagradas corromperían este lugar más que su presencia mientras respiran. Takoda no había pronunciado palabra durante toda la discusión. Permaneció inmóvil, pero cuando las voces finalmente se apagaron, se incorporó con serenidad. Conozco esa dolencia, afirmó con tono profundo. Mi hermana menor falleció a causa de eso hace 3 inviernos. Si realmente es la fiebre que consume, pronto estarán demasiado débiles para representar un peligro, pero también serán incapaces de marcharse por sus propios medios. Fue entonces cuando Carmela, que había escuchado en silencio desde el borde del círculo, donde se permitía a las mujeres observar, pero no intervenir, tomó una decisión inesperada. Dio un paso al frente y habló con voz firme, interrumpiendo la quietud del momento. «Puedo ayudarlos», declaró, proyectando seguridad con cada palabra. En la hacienda de mi padre vi muchas veces esa enfermedad. Sé cómo preparar remedios que pueden salvarles la vida. Si logramos que recuperen la salud, podrán marcharse por sí mismos sin contaminar la tierra sagrada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el viento deslizarse entre las tiendas. Que una mujer mexicana ofreciera su ayuda para salvar a otros mexicanos podía ser interpretado como una traición a su nueva comunidad, pero también podía representar una solución pacífica a una situación que amenazaba con desatar violencia. ¿Y si intentan hacerte daño?, preguntó Naalnich, fijando la vista en el rostro decidido de Carmela. Si me reconocen como hija de un terrateniente y tratan de llevarme por la fuerza, habrán demostrado que no merecían mi ayuda, contestó con calma. Pero si realmente están al borde de la muerte, no tendrán energía para nada más que agradecer cualquier alivio. Takoda se levantó con lentitud. Yo iré con ella, anunció. Su decisión añadió una nueva capa al debate. Si algo sale mal, estaré allí para protegerla. Y si el remedio funciona, podré dar testimonio de que ella eligió salvar vidas mexicanas por respeto a la tierra apache. 2 horas después, Carmela y Takoda cabalgaban rumbo al manantial sagrado, cargando alforjas repletas de hierbas medicinales que ella había preparado con la guía paciente de Aisa. El trayecto transcurrió en silencio, pero era distinto al de semanas anteriores. Ya no era la incomodidad de 2 desconocidos obligados a convivir, sino la concentración compartida de quienes persiguen un mismo objetivo. Al llegar, encontraron exactamente lo que el joven guerrero había descrito. Una familia de colonos había improvisado un pequeño campamento junto al agua cristalina. No parecía que hubiesen elegido ese sitio por desafío, sino por pura desesperación. El hombre yacía inconsciente bajo una manta raída, mientras la mujer, aún luchando contra la fiebre, intentaba dar de beber a 2 niños que temblaban de manera incontrolable. ¿Quién anda ahí?, gritó la mujer con voz ronca al divisar a los jinetes. Su mano temblorosa buscó instintivamente un viejo fusil a su lado, pero estaba demasiado débil para alzarlo. Venimos a brindar ayuda, respondió Carmela en español, desmontando con lentitud para no alarmarlos. Soy curandera. Puedo preparar medicina para combatir la fiebre. La mujer la miró con ojos nublados por la enfermedad. ¿Eres mexicana?, preguntó, incrédula. ¿Qué haces con un apache? Es una historia larga, dijo Carmela, acercándose con movimientos pausados y tranquilos. Lo importante es que sus hijos necesitan ayuda, y yo sé cómo dársela. Durante las siguientes horas, Carmela no descansó. Preparó infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre, cataplasmas de plantas desinfectantes para las llagas infectadas, y un caldo reconfortante hecho con raíces para alimentar los cuerpos exhaustos. Takoda la asistía en silencio, sosteniendo recipientes,
alimentando el fuego y vigilando el entorno en busca de posibles amenazas. ¿Por qué nos ayudas?, murmuró la mujer cuando por fin pudo sentarse sin ayuda. Somos extraños, y tu compañero es apache. Ustedes deberían desear nuestra muerte. Carmela dejó de triturar hierbas, la observó fijamente a los ojos y respondió con voz serena. Porque hay momentos en la vida en los que uno debe elegir entre el odio y la compasión. Yo escojo la compasión. Takoda, que había permanecido en silencio, sintió una oleada inesperada remover algo en su interior. En esas palabras descubrió el alma de una mujer distinta, alguien capaz de trascender los límites entre pueblos y mirar de frente al sufrimiento humano. Al anochecer del segundo día, la familia había recuperado las fuerzas suficientes para reemprender el camino. El hombre ya podía mantenerse en pie por sí mismo. Los niños correteaban por el campamento y la mujer lucía color en el rostro por primera vez en días. Antes de partir, se acercaron a Carmela con lágrimas en los ojos. No tenemos nada valioso que darte, dijo el hombre, con la voz entrecortada por la emoción. Pero jamás olvidaremos que una mujer de gran corazón nos salvó cuando más lo necesitábamos. Su recuperación es recompensa suficiente, respondió Carmela con dulzura. Viajen con cuidado y manténganse alejados de tierras que no les pertenecen. Cuando la familia desapareció en el horizonte, Carmela y Takoda permanecieron solos junto al manantial sagrado. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del crepúsculo, y el agua clara reflejaba el brillo plateado de la luna creciente. ¿Por qué lo hiciste realmente?, preguntó Itzel, sentándose junto a ella en una roca lisa que se alzaba junto al manantial. No era solo compasión. Había algo más. Carmela contempló el firmamento por un largo instante antes de responder. Porque quería demostrar que puedo proteger este lugar tanto como cualquier guerrero nacido aquí. Admitió que salvar a esa familia y hacer que se marcharan por voluntad propia preservaba la santidad del manantial mejor que matarlos hubiera logrado. Itzel asintió despacio. ¿Comprendes más sobre ser apache que muchos de los que nacieron aquí?, murmuró. Ser guerrero no siempre significa luchar. A veces implica hallar caminos que eviten conflictos innecesarios. Sus palabras crearon un silencio cómodo entre ellos, el tipo de quietud que solo puede existir entre personas que se comprenden a profundidad. Fue Itzel quien finalmente rompió la calma, hablando de algo que había guardado desde su captura. Mi verdadero nombre no es Itzel, confesó, apenas en un susurro nocturno. Es Itzel, que significa estrella de la noche en la lengua de mi abuela. Itzel es el nombre que uso con los mexicanos porque les resulta más fácil pronunciarlo. Pero tú mereces conocer mi nombre verdadero. Carmela sintió que le habían dado un regalo invaluable. En las culturas indígenas, compartir el nombre auténtico es un acto de confianza profunda, una invitación a conocer el alma verdadera de alguien. Itzel repitió suavemente, probando la sonoridad de las sílabas. Es hermoso. Significa que cada noche, cuando mire las estrellas, podré pensar en tu nombre verdadero. Él se volvió hacia ella. Por primera vez desde que se conocieron, Carmela vio algo en sus ojos que la hizo estremecerse internamente. No era solo respeto o amistad, sino el brillo de un hombre que comenzaba a ver a una mujer no como una carga impuesta, sino como una compañera elegida por el corazón. Carmela, murmuró su nombre como si fuera una plegaria. ¿Sabes qué significa tu nombre? Mi madre me dijo que significa jardín de Dios, respondió, sorprendida por la pregunta. Entonces, tu nombre también es perfecto, sonrió él, una sonrisa genuina que transformó su rostro por completo. Porque has convertido este lugar árido en un jardín donde pueden crecer cosas hermosas. Cuando regresaron al poblado aquella noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran Itzel y Carmela, el guerrero capturado y la mujer entregada. Eran dos personas que comenzaban a reconocerse como almas gemelas en un mundo que había tratado de separarlas. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Itzel no durmió fuera de la tienda. Con una timidez que contrastaba con su fama de guerrero feroz, le pidió permiso para dormir al otro lado de la fogata central, dentro del espacio que ella empezaba a considerar su hogar. ¿Estás seguro?, preguntó ella, entendiendo la importancia de ese paso. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida,
respondió él con una sinceridad que aceleró el corazón de Carmela mientras se acomodaban en lados opuestos del fuego. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, pero crucial. Ya no estaban simplemente sobreviviendo juntos, comenzaban a construir algo que podría llamarse amor verdadero. 3 meses pasaron desde aquella noche junto al manantial sagrado y la vida de Carmela en territorio apache había encontrado un ritmo que nunca antes había experimentado. Su relación con Itzel había florecido como un jardín en el desierto. Dormían en la misma tienda, pero en camas separadas, respetando las tradiciones. Sin embargo, entre ellos creció una conexión que trascendía lo físico. Pronto llegará la temporada de ceremonias, le dijo Itzel una mañana. Es cuando nuestro pueblo celebra las uniones sagradas. Nalnich me ha preguntado si deseo solicitar permiso para... Sus palabras se desvanecieron, pero sus ojos completaron la pregunta. ¿Me estás preguntando si quiero ser tu esposa según las tradiciones de tu pueblo? Murmuró Carmela, apenas capaz de creer esas palabras. Te estoy preguntando si quieres construir conmigo una vida que sea nuestra elección, no la imposición de otros, respondió él, tomando sus manos. Si quieres que seamos nosotros quienes decidamos nuestro destino. Sí, susurró ella. Sí, quiero elegir una vida contigo. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, Pequeño Lobo llegó corriendo con terror en los ojos. Carmela, soldados mexicanos. Gritó señalando hacia el horizonte, donde una nube de polvo se acercaba. Muchos soldados con banderas. Cuando los jinetes aparecieron en el horizonte, Carmela sintió que un rayo le atravesaba el pecho. Al frente cabalgaba su hermano Evaristo, vestido con el uniforme de capitán, firme y autoritario. A su lado montaba don Bautista, su padre. Detrás de ellos avanzaban 30 soldados, formando una imponente columna militar. «Carmela», gritó don Bautista al verla. «Hija mía, hemos venido a llevarte a casa». Esa palabra, casa, que en otro tiempo había significado refugio y seguridad, ahora resonaba como una prisión opresiva. De inmediato, Itzel apareció a su lado y murmuró. «No tienes que ir con ellos. Eres libre de elegir tu propio camino». Pero don Bautista avanzó con pasos decididos. Los meses habían moldeado a Carmela de manera radical. Su piel estaba bronceada por el sol, su cuerpo fuerte, sus ojos brillaban con una confianza que no conocía antes. «Mira en qué te has convertido», susurró, con reproche. Vestida como una salvaje, viviendo en condiciones primitivas, olvidando todo lo que te enseñamos. «Me he convertido en alguien útil», respondió Carmela con serenidad. Alguien capaz de salvar vidas y escoger su propio destino. ¿No era eso lo que querían? Evaristo se adelantó con arrogancia. Has pasado demasiado tiempo entre estos salvajes. Ya no piensas con claridad. Es hora de regresar a la civilización. ¿Civilización?, replicó Carmela con desafío. Un lugar donde siempre fui considerada inútil. Aquí, en cambio, he encontrado una civilización que valora mi corazón, no solo mi apellido. Don Bautista e Evaristo intercambiaron una mirada. Esperaban encontrar a una hija quebrantada, no a una mujer que defendía con pasión su nueva vida. Hemos venido a ofrecerte redención, anunció don Bautista. El hijo de don Aurelio Mendoza quiere casarse contigo. Es un hombre respetable, dispuesto a pasar por alto tu experiencia con los apaches. No necesito la redención de nadie, declaró Carmela con firmeza. Ni tampoco un hombre que me tolere como un favor. He encontrado a un hombre que me ama por quien soy realmente. Don Bautista entonces reparó en Itzel, quien permanecía en silencio pero con la mirada alerta. ¿Este es el apache que te ha llenado la cabeza de ideas románticas?, preguntó con desprecio. ¿Crees que puedes tener una vida real con un prisionero de guerra? Itzel dio un paso adelante, erguido con dignidad natural. Don Bautista, dijo con español impecable. Mi nombre es Itzel y no soy prisionero de nadie. Su hija eligió quedarse por voluntad propia, y yo elegí amarla con la misma libertad. Si decide irse, la dejaré ir con mi bendición. Si decide quedarse, la protegeré con mi vida. Sus palabras, llenas de nobleza, sorprendieron incluso a Evaristo. Carmela, intervino don Bautista con otro argumento.
Piensa en tu madre. Doña Amparo llora cada noche desde que te fuiste. Piensa en el dolor que le causas. La mención de su madre tocó un punto sensible en Carmela. ¿Cómo está realmente mi madre?, preguntó con voz quebrada. Enferma de tristeza, respondió Evaristo. Los médicos dicen que su corazón se debilita por la pena de perderte. Podría no sobrevivir si no vuelve a ver a su única hija. Esas palabras se clavaron como dagas en el alma de Carmela. A pesar de todo, doña Amparo había sido siempre la única que le había mostrado amor incondicional. Itzel, viendo el tormento de su amada, tomó una decisión que reflejaba la profundidad de su amor. Carmela, dijo con voz suave, si necesitas ir a ver a tu madre, yo te esperaré, no importa cuánto tiempo tome. Finalmente, las defensas de Carmela cedieron. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la decisión más difícil de su vida. Necesito tiempo para pensar, susurró. No puedo decidir ahora. De repente, Naal se adelantó. Les invitamos a pasar la noche en nuestro poblado, anunció. Pueden ver cómo vive su hija aquí. Por la mañana ella decidirá con la mente clara. Aquella noche fue tensa. Carmela se encontró dividida entre dos mundos, su familia de un lado, Itzel y Pequeño Lobo del otro. Durante la cena, observó cómo su padre y hermano examinaban cada detalle de la vida apache, buscando confirmar sus prejuicios. Pero también vieron momentos inesperados, como Pequeño Lobo se acurrucaba contra Carmela con confianza absoluta, como las mujeres la trataban como a una hermana querida, como Itzel la miraba con un amor evidente. «Ese niño es», comenzó don Bautista. «Es mi hijo adoptivo», respondió Carmela con orgullo. «Sus padres murieron y yo elegí cuidarlo. Él eligió amarme como a una madre». Don Bautista observó la interacción. Era evidente el vínculo genuino entre ellos, algo que él no había logrado crear con su propia hija. Cuando la noche se profundizó, Carmela se quedó sola, contemplando las estrellas. Itzel se acercó. «¿Qué vas a decidir?», preguntó suavemente. «No lo sé», admitió ella con dolor. «Amo la vida que hemos construido aquí. Te amo a ti. Amo a Pequeño Lobo. Amo en quien me he convertido. Pero también amo a mi madre. Y la idea de que esté muriendo por mi culpa me destruye». Itzel tomó sus manos. «Entonces ve con ellos», dijo con generosidad que partió su corazón. «Ve a cuidar de tu madre. Yo te esperaré aquí hasta que puedas regresar». «¿Y si no puedo regresar? ¿Y si me obligan a quedarme?», preguntó Carmela, con miedo en la voz. «Entonces habré tenido la bendición de amarte durante estos meses perfectos», respondió él con una sonrisa triste. «Y eso será más amor verdadero del que muchos experimentan en toda una vida». Sus palabras fueron la gota final. Carmela se lanzó a sus brazos, sollozando, mientras luchaba con una decisión imposible. Al amanecer, cuando don Bautista preparaba la partida, Carmela emergió con determinación. «Iré con ustedes», anunció, «pero solo para ver a mi madre. No acepto propuestas de matrimonio y regresaré tan pronto como sepa que está bien». Don Bautista protestó, pero Carmela mantuvo firmes sus condiciones. «Es mi decisión final». Doña Amparo tomó la mano de Carmela con ternura y miró a los ojos a su hija. «Hija mía», susurró, «sé que he llorado y he sufrido mucho por tu ausencia, pero también he visto la fuerza y la luz que llevas dentro. No quiero que vivas una vida que no te haga feliz, solo porque yo no supe cómo darte lo que necesitabas». Carmela sintió un nudo en la garganta. «Mamá, temo que si me obligan a casarme con un hombre que no amo, será como morir en vida». Doña Amparo apretó su mano con suavidad. «Entonces, lucharé contigo. No permitiré que tu padre te haga daño, ni que te arrebaten la felicidad que has encontrado». En ese momento, Carmela supo que no estaba sola. Que aunque la batalla fuera difícil, contaba con el amor verdadero de su madre, y la determinación que había crecido en ella entre las tierras salvajes y sus gentes. «Hija mía», comenzó doña Amparo con voz suave, «he estado observándote desde que regresaste. Hay una luz en tus ojos cuando hablas de tu vida con los apaches que nunca vi durante todos los años que viviste aquí. Hay una fuerza en tu voz, una seguridad en tus movimientos que me dice que encontraste algo real allá». Carmela sintió lágrimas formándose en sus ojos.
Madre, encontré amor verdadero. Encontré un propósito. Encontré una versión de mí misma que vale la pena amar. Doña Amparo tomó las manos de su hija entre las suyas. Entonces, ve, susurró. Ve a buscar tu felicidad antes de que sea demasiado tarde. Yo estaré bien. Saber que eres feliz me dará más salud que tenerte aquí infeliz para siempre. Al amanecer siguiente, antes de que el resto de la casa despertara, Carmela partió montada en su yegua favorita, llevando solo lo esencial y una carta de despedida para su familia. Su madre la había ayudado a escapar dándole dinero y provisiones para el viaje. El camino de regreso al territorio apache le tomó 4 días de cabalgata intensa, durante los cuales su corazón latía con una mezcla de ansiedad y temor. ¿Y si Itzel había decidido que había esperado suficiente? ¿Y si había encontrado a otra mujer? ¿Y si el poblado ya no la quería de vuelta? Cuando finalmente divisó las tiendas familiares en el horizonte, su corazón casi se detuvo. El poblado estaba allí, pero parecía diferente, más pequeño, con menos tiendas. Al acercarse, comprendió que muchas familias se habían ido, probablemente en busca de territorios más seguros. Desmontó con piernas temblorosas y caminó hacia el centro del poblado. Las pocas personas que vio la reconocieron inmediatamente, pero sus expresiones eran cautelosas. Finalmente, Aísa se acercó. ¿Has regresado para quedarte o solo de visita? Preguntó con sorpresa evidente Carmela. He regresado para quedarme, respondió con voz firme. ¿Dónde está Itzel? ¿Dónde está Pequeño Lobo? Aísa señaló hacia una tienda solitaria en el borde del círculo. Itzel está allí, pero debes saber que han sido meses muy difíciles para él. Muchos pensaron que nunca regresarías, pero él insistió en esperarte. Pequeño Lobo también te esperó, pero hace 2 semanas se enfermó gravemente. Itzel no se ha separado de su lado. El corazón de Carmela se aceleró mientras corría hacia la tienda. Al levantar la entrada de cuero, encontró una escena que la destrozó. Itzel estaba sentado junto a un pequeño lecho donde yacía Pequeño Lobo, pálido y respirando con dificultad. El guerrero se veía demacrado, como si no hubiera comido o dormido bien en semanas. Itzel, murmuró suavemente. Él se volvió lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando sus ojos se encontraron, vio lágrimas formándose en esos ojos oscuros que tanto amaba. Carmela, susurró su nombre como una oración. ¿Realmente estás aquí? Estoy aquí para quedarme, respondió ella corriendo hacia él. Estoy aquí para siempre. Se abrazaron con una desesperación que hablaba de todos los meses de separación, de todas las noches que habían soñado con este momento. Pero su reunión fue interrumpida por una tos débil desde el lecho. Carmela, murmuró Pequeño Lobo con voz débil y audible. Mi madre regresó. Carmela se arrodilló junto al niño, tomando su pequeña mano en la suya. Sí, mi pequeño guerrero. Tu madre regresó y nunca más se irá. Durante los siguientes días, Carmela se dedicó por completo a cuidar de Pequeño Lobo, usando todas las técnicas de curación que había aprendido tanto de su abuela como de las mujeres apache. Gradualmente, el niño comenzó a mejorar y con su recuperación todo el poblado pareció volver a la vida. Una noche, mientras Pequeño Lobo dormía tranquilamente por primera vez en semanas, Itzel llevó a Carmela al manantial sagrado, donde habían compartido su primer momento de intimidad real. Pensé que te había perdido para siempre, confesó bajo las estrellas que brillaban como diamantes. Cada día que pasaba sin noticias tuyas era como morir un poco más. Nunca me perdiste, respondió ella, tomando su rostro entre las manos. Mi corazón nunca se fue de aquí. Tuve que asegurarme de que mi madre estuviera bien, pero siempre supe que regresaría a ti. Itzel sacó algo de entre sus ropas, un collar hecho con cuentas de turquesa y plata que había estado trabajando durante todos los meses de su ausencia. Esto es para nuestra ceremonia de matrimonio, dijo con voz temblorosa de emoción. Si todavía quieres casarte conmigo según nuestras tradiciones, quiero casarme contigo según todas las tradiciones. Apache, mexicana y cualquier otra que nos una más fuertemente, respondió ella con lágrimas de felicidad. La ceremonia se realizó una semana después, cuando la luna llena iluminó el círculo sagrado donde toda la tribu se reunió para bendecir su unión.
Carmela vestía un hermoso vestido de ante decorado con cuentas, mientras Itzel llevaba sus mejores galas de guerra. Pequeño Lobo, completamente recuperado, fungió como portador de los anillos hechos de plata pura. Naaln ofició la ceremonia, hablando sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Que dos corazones destinados a estar juntos siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. 5 años después, Carmela e Itzel habían construido una próspera comunidad que servía como puente entre dos mundos. Su hogar se había convertido en un lugar donde familias mexicanas y apaches vivían en armonía, donde los niños jugaban juntos sin importar el color de su piel y donde el amor había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio. Carmela, ahora madre de 3 hijos propios además de Pequeño Lobo, se había convertido en una curandera reconocida en toda la región. Su historia se contaba alrededor de fogatas como ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar destinos y sanar heridas ancestrales. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín que había plantado junto a su hogar, Itzel se acercó y la abrazó por detrás. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior? Le preguntó como había hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz? Respondió recostándose contra su pecho fuerte. Aquí tengo todo lo que siempre soñé sin saber que lo estaba soñando. Un esposo que me ama completamente, hijos que son mi alegría y un propósito que llena mi alma. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y carmesí, Carmela supo que había elegido correctamente. El amor verdadero había triunfado sobre todos los obstáculos y su historia se había convertido en leyenda de esperanza para todas las mujeres que creían que su felicidad dependía de las decisiones de otros. Había aprendido que el amor verdadero no solo cambia vidas, crea mundos completamente nuevos donde todo es posible.